dice un agricultor de Ituna mientras trabaja en el campo. Él y su hijo mayor se toparon con unos restos interesantes. La pareja dice que no está segura de qué es ni de cómo ha acabado en sus tierras. La agricultura puede ser todo rutina, pero para esta gente, un día cualquiera transformado en una aventura asombrosa. Tropezaron con algo increíble oculto bajo su propia tierra. Algo que podría reescribir la historia. Así que, abandona la horca. Agarra tu curiosidad, porque estamos a punto de revelar los impactantes descubrimientos que estos agricultores hicieron en sus propios patios traseros. Así que, ¿qué secretos se esconden bajo el suelo que pisamos a diario? Un cráneo en el campo. Era el final del verano de 2015. El sol abrasador ha calcinado el campo de Brian Ross Mahel, cerca de Viking, Alberta, convirtiendo en polvo su otrora prometedora cosecha de cáñamo orgánico. Por si fuera poco, los molestos roedores se estaban dando un festín con las sobras que la sequía había dejado. Una mañana, mientras Brian se dirigía a revisar unas trampas que había puesto, un destello blanco le llamó la atención. Fue algo inesperado. Algo que pondría su mundo patas arriba y desencadenaría un enigmático misterio histórico. Saliendo de un agujero en el suelo, excavado por un tejón curioso, era un cráneo humano. Brian, temiendo lo peor, que alguien hubiera sido asesinado, se puso inmediatamente en contacto con las autoridades. Llegó la policía, echó un vistazo a los restos, y se dio cuenta de que no era una escena del crimen reciente. Eran huesos viejos, una historia enterrada en lo más profundo de la tierra. Llamaron a un equipo de arqueólogos para desenterrar cuidadosamente el pasado. Mientras cavaban, los arqueólogos descubrieron un esqueleto completo, y después de examinarlo cuidadosamente, llegaron a la conclusión de que pertenecía a una chica joven, probablemente entre 13 y 14 años. Pero lo que la rodeaba era realmente desconcertante. Enterrados junto a ella había anillos, botones, una vasta colección de cuentas de colores, e incluso un pequeño dedal. El volumen y la calidad de estos artefactos apuntaban a una chica de alta posición social. Todavía, el misterio se profundizaba con cada detalle desenterrado. La tumba era poco profunda y no estaba marcada, lejos de cualquier asentamiento conocido de la población indígena. Además, la datación por radiocarbono situó su desaparición a principios de la Edad Media, siglo XIX, una época en la que los colonos europeos no eran más que un rumor lejano en la región. El elemento más desconcertante, sin embargo, eran los botones, fabricado en latón y adornado con restos de tela, llevaban una inconfundible firma europea. Esta prenda aparentemente fuera de lugar, un abrigo militar a todas luces, se aferraba al esquelético cuerpo de la chica. Los arqueólogos estaban perplejos. ¿Cómo acabó una joven indígena de esta remota zona con un abrigo militar europeo? Una teoría es que pudo haber viajado con su tribu a los puestos comerciales establecidos por los colonos europeos, a unos 150 kilómetros de donde fue encontrada. Pero por ahora, el misterio de la chica de los botones sigue sin resolverse. Nido de ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. Un experimentado agricultor del pintoresco pueblo de Kostolna Zarijeci, al oeste de Eslovaquia, no era ajeno a las obstinadas rocas que de vez en cuando asolaban sus campos. Pero este verano en particular, una de esas rocas se había convertido en un obstáculo persistente. Decidido a vencer por fin a este enemigo inamovible, el granjero decidió tomar cartas en el asunto. Con un destello de férrea determinación en los ojos, cogió su pala y empezó a cavar. Mientras el granjero picaba la tierra, comenzó a surgir una visión peculiar. En lugar del habitual granito o la obstinada piedra caliza, un suave círculo de hormigón empezó a tomar forma. Intrigado, el granjero removió más tierra, revelando lentamente una estructura curva, diferente a todo lo que había visto antes en sus campos. Cuanto más cavaba, más grande se hacía la estructura. Su forma insinuaba algo más útil que una simple roca. La noticia del descubrimiento del granjero se extendió rápidamente por el pueblo, y pronto llegaron los funcionarios locales para investigar. Tras un cuidadoso examen, revelaron una verdad sorprendente. El granjero no había desenterrado una roca común, sino una reliquia de un oscuro capítulo de la historia, un nido de ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial. Estas estructuras especializadas, también conocidos como Kugelstands o Kugelbunkers, fueron un escalofriante recordatorio de la ocupación alemana nazi de Eslovaquia. Construido en hormigón armado, se diseñaron como refugios esféricos con una abertura en la parte superior, proporcionando un punto de observación fortificado para ametralladores y soldados de infantería. Se llamó a los detectores de metales para que rastrearan los alrededores, con la esperanza de descubrir artefactos adicionales o pistas sobre la historia del nido. Sin embargo, su búsqueda no produjo más descubrimientos. Esta falta de hallazgos sugería que el nido de ametralladora en concreto podría no haber sido una posición de tiro muy utilizada durante la guerra. Las teorías se arremolinaban sobre el destino de la parte superior del nido.
Las autoridades locales creen que probablemente fue destruido en algún momento tras el fin de la guerra, tal vez debido a la interrupción que causó durante el arado. Con el tiempo, la estructura enterrada se desvaneció de la memoria, convirtiéndose en nada más que una anomalía olvidada bajo los campos. El descubrimiento del nido de ametralladoras despertó un renovado interés por el papel de Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Los expertos estiman que hasta 1000 estructuras similares fueron utilizadas por las fuerzas nazis en todo el país. El destino de estos nidos varió mucho después de la guerra. Algunos fueron demolidos, mientras que otros permanecieron intactos. Algunos incluso encontraron segundas vidas poco convencionales, reutilizados como macetas, juegos infantiles, o incluso extrañas rarezas históricas. Reconocer la importancia histórica del hallazgo del granjero, las autoridades decidieron trasladar los restos recuperados del nido de ametralladoras al Museo Trenčín. Allí, se conservaría y expondría para que las generaciones futuras aprendieran de ella. El granjero jubilado y el fósil. Imagínese saliendo al aire libre. El sol australiano calentando tu espalda. Tal vez esté atravesando un denso bosque de eucaliptos. Las hojas susurrando secretos en la brisa mientras rozan tu ropa. El aroma a tierra llena el aire. Y la suciedad roja se aferra obstinadamente a tus zapatos. De repente, entre las vistas y los sonidos familiares, algo sobresale del suelo. Una forma diferente a cualquier otra que haya encontrado antes. La curiosidad se disparó. Te acercas, cepillando los restos para ver mejor. Allí, incrustado en la tierra, yace un fósil, un vestigio petrificado de una criatura de una época pasada. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Michael Michailidis, un criador de pollos jubilado con buen ojo para lo extraordinario. En 1993, mientras exploraba su propiedad en la costa central de Nueva Gales del Sur, Michael se topó con algo realmente extraordinario. Dentro de una losa de arenisca yacía un fósil. Poco se imaginaba entonces que este descubrimiento fortuito desvelaría uno de los tesoros fósiles más importantes de Australia. Impulsado por el sentido de la maravilla y el deseo de compartir sus hallazgos con el mundo, Michael donó generosamente la losa de arenisca que contenía el fósil al Museo Australiano. Allí fue cuidadosamente catalogada y expuesta en una muestra especial en 1997. Sin embargo, tras su breve paso por los focos, el fósil fue depositado en los vastos archivos del museo, donde permaneció oculta al público durante casi 3 décadas. Avancemos hasta nuestros días, y el modesto fósil obtuvo por fin el reconocimiento que merecía. Paleontólogos, los detectives científicos que desvelan los secretos de la vida antigua, estudió meticulosamente el espécimen. Tras años de investigación y análisis, pudieron identificarlo oficialmente como un anfibio del Triásico. Este increíble hallazgo ofrece una preciosa ventana a la vida de una criatura que vagaba por la cuenca de Sydney hace 240 millones de años. Un paleontólogo contribuyó a dar nombre al fósil. No pudo evitar que le llamara la atención su forma única. La cabeza aplanada y el gran cuerpo guardaban un notable parecido con la salamandra gigante, un majestuoso anfibio que aún prospera en la cuenca del río Yangtze, en China central. Esta inesperada conexión a través de continentes y eones de tiempo pone de relieve el fascinante viaje evolutivo de la vida en la Tierra. Desechos espaciales. Barry Sawchuk, un experimentado agricultor de las vastas llanuras rurales de Saskatchewan, no era ajeno al agotador trabajo de limpiar sus campos, rocas, malas hierbas. Los implacables elementos fueron sus compañeros constantes durante todo el año. Pero en un día aparentemente ordinario de 2024, le esperaba un descubrimiento sin igual en medio de la dorada extensión de sus tierras de labranza. Mientras Barry y su hijo mayor paseaban en su camioneta, su rutina habitual de control de los campos dio un giro inesperado. Algo les llamó la atención, y se acercaron a investigar. A primera vista, parecía no ser más que un montón desechado de retorcidos, metal quemado. Sin embargo, algo en su tamaño y en su inusual forma despertó en ellos un sentimiento de intriga. Mide 2 metros de ancho y pesa 40 kilos. Esto no era un trasto cualquiera. En una inspección más cercana, Barry se fijó en un detalle extraño. Capas de material carbonizado, un compuesto de fibras y correas, se aferraba al metal. No se trataba de una chatarra normal y corriente. Tenía las marcas distintivas de algo que había soportado una reentrada ardiente en la atmósfera de la Tierra. Una sospecha comenzó a arraigarse en la mente de Barry. ¿Podría ser algo de más allá de nuestro planeta? La noticia del peculiar hallazgo corrió como la pólvora. Llegó a oídos de un grupo de profesores de astronomía de la Universidad de Regina. Intrigado por la posibilidad de restos extraterrestres, unieron sus fuerzas con Barry para desentrañar el misterio. Con ojos agudos y años de experiencia estudiando el cosmos,
Examinaron el objeto. El material compuesto carbonizado. La inusual relación peso-tamaño. El gran tamaño de los escombros. Todos apuntaban hacia una conclusión distinta. Esto sí que era basura espacial. Profesora Samantha Lawler, miembro destacado del grupo, profundizó en la investigación. Consulta de registros de lanzamiento y patrones orbitales. Empezó a reconstruir la historia del origen del objeto. La fecha y el lugar del hallazgo apuntaban directamente a un cohete de SpaceX que había vuelto a entrar en la atmósfera terrestre en febrero. Los restos carbonizados esparcidos por el campo de Barry eran, con toda probabilidad, restos de esa misma nave espacial. La profesora Lawler no era la única preocupada. Los últimos acontecimientos parecen confirmar una tendencia creciente. Grandes trozos de basura espacial llovían por todo el planeta. En Australia y el estado de Washington se habían producido descubrimientos similares, y un incidente especialmente impactante fue el de un trozo de escombro que se estrelló contra un tejado en Florida. La creciente frecuencia de lanzamientos y reentradas en el espacio, señaló el profesor Lawler, pintaba un panorama preocupante. Con cada día que pasa, el riesgo de sufrir daños graves o incluso peores por la caída de basura espacial aumentaba constantemente. La voz del profesor Lawler se hizo eco de una preocupación creciente en la comunidad científica, la necesidad de una normativa más estricta y de mejorar el seguimiento de la basura espacial. La inmensidad del espacio puede parecer ilimitada, pero la atmósfera terrestre era una zona finita, y las posibles consecuencias de la basura espacial incontrolada eran cada vez más evidentes. El inesperado descubrimiento de Barry Sauchuk sirvió de llamada de atención. El tesoro de plata. Era abril de 2024, y el sol polaco azotaba a un granjero que cuidaba diligentemente de sus tierras. Mientras araba un surco limpio a través de la rica tierra, una repentina sacudida recorrió la maquinaria. Un componente vital se dio con un estruendo metálico, desapareciendo en la tierra suelta. La frustración se grabó en el rostro del granjero. Un arado roto supuso un retraso en su horario de trabajo, y sustituir la pieza que faltaba le costaría un tiempo y un dinero preciosos. Conocer el valor de la comunidad y la naturaleza servicial de un grupo arqueológico local, el agricultor decidió solicitar su ayuda. Se puso en contacto con la asociación, explicándoles su situación y esperando que pudieran localizar la pieza del arado que faltaba y que estaba enterrada en el campo. Los arqueólogos, siempre dispuestos a echar una mano, aceptó de buen grado ayudar. Se ha reunido un pequeño equipo, armados con palas, paletas y una buena dosis de optimismo. Descendieron sobre el campo del granjero, peinando cuidadosamente la tierra removida en busca del escurridizo fragmento de metal. Mientras escudriñaban la tierra, un destello de plata llamó la atención de uno de los buscadores. Intrigado, aprieta hacia abajo, y al retirar la tierra, el equipo sintió una sacudida de emoción. No era la pieza del arado lo que buscaban, sino algo mucho más inesperado. Una gran moneda reluciente anidada entre los terrones de tierra. El peso que sentía en la mano, más pesado de lo esperado, insinuaba algo extraordinario. En una inspección más cercana, se confirmó la corazonada inicial del equipo. No era una moneda cualquiera. La moneda tenía un peso de casi 30 gramos y un diámetro de poco más de 4 centímetros. Tenía un suave, superficie desgastada, pero a cada lado había imágenes distintas, dos figuras que parecían príncipes. Comprender la importancia potencial de su hallazgo, el equipo transportó cuidadosamente la moneda a un museo local. Allí, expertos analizaron el artefacto, examinar su diseño y composición. Su veredicto fue unánime. La moneda era efectivamente un thaler renacentista, un tipo de moneda de plata de gran tamaño acuñada en los estados alemanes a partir del siglos XV al XIX. La presencia de los dos príncipes en la moneda proporcionó una pista vital sobre su origen. Estas cifras, resultó, fueron cogobernantes del Ducado de Sajonia, una región de la actual Alemania. La moneda se había acuñado para celebrar su ascenso al poder tras la muerte de su padre. La rareza del hallazgo aumentó su valor. Tales táleros, especialmente los que están en condiciones tan prístinas, solo aparecían ocasionalmente en subastas en línea y alcanzaban precios elevados. Emocionados por su descubrimiento, el equipo de búsqueda, junto con el granjero, decidió donar la valiosa moneda a la colección del museo. Ahora, es hora de la selección de suscriptores de hoy. Hasta ahora hemos visto cómo los agricultores descubrían cosas sorprendentes e inesperadas mientras cuidaban sus campos. La foto de abonado de hoy destaca uno de estos asombrosos hallazgos que ha captado la atención mundial. Un granjero acaba de descubrir algo gigantesco bajo su maizal que ha conmocionado al mundo. Esta frase no es solo un titular, sino una representación de las cosas extraordinarias que pueden esconderse bajo la superficie de nuestro entorno cotidiano. Toma, por ejemplo, la imagen en tu pantalla. En esta impactante fotografía, vemos un sitio de excavación masiva,
donde la maquinaria pesada está descubriendo lo que parece ser una antigua estructura maciza, rodeado de imponentes muros de tierra. La escena es un hervidero de actividad, con los trabajadores sorteando cuidadosamente los restos de lo que podría ser un importante hallazgo arqueológico. La escala de la excavación, destacado por el equipamiento industrial empequeñecido por el emplazamiento, subraya la enormidad de lo que se ha descubierto. Estos descubrimientos no solo cautivan la imaginación, sino que también nos incitan a reflexionar sobre el pasado y las historias enterradas bajo nuestros pies. ¿Qué otros artefactos increíbles podrían estar ocultos, esperando a ser descubiertos? ¿Esconde su jardín un trozo de historia? Desenterrar un tesoro del siglo XVII. El agricultor Chris Sardishin llevaba más de 5 décadas labrando la rica tierra cercana al pueblo de Werribee. La tierra no tenía secretos para él, o eso pensaba. Un día de 2016, una chispa de curiosidad se encendió en su interior. Decidió permitir a Steven Ingram, un aficionado local a los detectores de metales, para barrer sus campos con su zumbador. Después de todo, un pequeño cambio de ritmo nunca viene mal. ¿Y quién lo iba a decir? Quizá hubiera una herradura escondida o un reloj de bolsillo olvidado esperando a ser desenterrado. Poco sabía Chris. Esta decisión aparentemente anodina desenterraría un tesoro enterrado, reescribiendo la historia local de Werribee. Al principio, los hallazgos de Ingram fueron modestos, solo un puñado de monedas de plata. Pero a medida que pasaban los días, el campo cerca de Werribee comenzó a producir una sorprendente generosidad. El detector de metales de Ingram cantaba una canción constante, cada pitido una promesa de historia enterrada. Día tras día, monedas de plata emergieron de la tierra. Cada superficie reluciente refleja el paso de los siglos. Cuando el polvo se asentó, la magnitud del descubrimiento se hizo evidente. Ingram, con una mezcla de incredulidad y regocijo, había desenterrado un botín asombroso. Más de 1000 monedas de plata. No eran simples baratijas. Eran vínculos tangibles con el tumultuoso siglo XVII, un periodo en el que Inglaterra estaba inmersa en una cruenta guerra civil. El enorme volumen de monedas confirmó que no se trataba de una simple colección de calderilla extraviada. Fue un efectivo deliberado, una fortuna oculta enterrada en una época de inmenso malestar social. La región que rodea Werribee se encontraba en medio del conflicto, con las líneas de batalla que se extienden desde Grantham a Boston. La identidad de la persona que enterró el tesoro sigue siendo un misterio. Tal vez el propietario, temiendo el caos de la guerra y la amenaza siempre presente del robo, intentaron salvaguardar sus riquezas enterrándolas en la tierra. Otra posibilidad igualmente plausible es que las monedas fueran enterradas por un ladrón que, por razones desconocidas, nunca regresó para reclamar sus ganancias ilícitas. La razón por la que su pérdida se convirtió en la ganancia del granjero Chris Arteson Murales Mayas. En el corazón de la Guatemala rural, enclavado entre ondulantes colinas y vibrantes campos, vivía el granjero Lucas Ramírez. Lucas, un hombre profundamente arraigado a su herencia maya, residía en una casa de una sola habitación que había pasado de generación en generación en su familia. Poco sabía él. Los propios muros que le cobijaban guardaban un secreto esperando a ser desvelado. Un día soleado de 2005, Lucas se embarcó en un proyecto para renovar su cocina. Mientras Lucas desconchaba el yeso que cubría las paredes de su cocina, surgió un espectáculo extraordinario. Debajo de las capas de yeso, una salpicadura de color le llamó la atención. Quitando el polvo, reveló una sección de un intrincado mural, de impresionantes obras de arte en tonos rojos, ocre y negro. En una inspección más cercana, el mural representaba 3 figuras, sus rasgos claramente europeos. Estos hombres, ataviada con ropas desconocidas, sostenían curiosos instrumentos, objetos distintos a todo lo que Lucas había visto antes. Una cifra, aparentemente atrapado en medio del movimiento, parecía estar bailando. Su postura refleja un movimiento tradicional maya. La escena era cautivadora, una armoniosa mezcla de elementos europeos y mayas, y suscitó multitud de preguntas. Historiadores, llamado a desentrañar los misterios de los murales, quedaron cautivados por el descubrimiento. Ellos teorizaron que los antepasados de Lucas, el pueblo Ixilmaya, fueron los autores intelectuales de estas creaciones artísticas. Los mayas ixiles remontan su linaje a quienes desafiaron la conquista española, buscando refugio en las tierras altas de Guatemala. La noticia del descubrimiento de Lucas corrió como la pólvora por la unida comunidad de Chajul. Inspirado por la experiencia de Lucas, otras familias empezaron a inspeccionar sus casas, sus ojos escudriñando en busca de alguna historia oculta bajo el yeso. Y para su asombro, en 4 casas más se encontraron murales mayas. Uno de estos murales representaba bolas de fuego que caían del cielo,
Los historiadores interpretaron esta escena como una representación simbólica del miedo y la ira del pueblo maya Ixil, una representación de la cólera de los dioses desatada a la llegada de los españoles. El mural de la cocina de Lucas, sin embargo, ofrecía una perspectiva diferente. Los expertos la identificaron como la danza de la conquista, una escena que se cree vinculada a los acontecimientos de la década de 1650. Esta fue la época en que los conquistadores españoles llegaron por primera vez a la comunidad maya Ixil. El mural podría interpretarse como una representación simbólica de la asimilación forzosa, una mezcla de culturas plasmada en danza y música. El descubrimiento de estos murales ocultos supuso un punto de inflexión para Chajal. Despertó un renovado interés por la rica historia de la comunidad y fomentó un sentimiento de orgullo por su herencia maya. Lucas Ramírez, el custodio involuntario de un tesoro nacional, se convirtió en un héroe local. Su simple acto de renovación desencadenó una oleada de exploración histórica. Espada vikinga. Una espada vikinga es lo último que uno esperaría desenterrar al limpiar un campo descuidado. Todavía, eso es exactamente lo que Øyvind Tveitein Lobra se encontró mirando una fresca mañana de mayo de 2024. Él y su hijo trabajaban en la granja familiar de Soldal, Noruega, limpiando diligentemente un rincón olvidado de su tierra. Les corría el sudor por la frente mientras retiraban matorrales y escombros centímetro a centímetro. Recuperar la tierra de años de abandono. Estaban a punto de dar el día por terminado cuando Øyvind vio algo que brillaba entre el desorden. Una basura. Como pensó en un principio. Curioso, Øyvind se agachó para recogerlo, con la intención de desecharlo con el resto de la basura. Pero mientras sus dedos agarraban el objeto, le recorrió una sacudida de sorpresa. No era una lata de refresco desechada ni un clavo oxidado. Era de metal, sí, pero elaborados con un propósito distinto. Una inspección más detenida reveló un diseño que provocó un estremecimiento de reconocimiento en Øyvind. Era una espada. La incredulidad inicial de Øyvind dio paso rápidamente a la excitación. Sabía que no era un hallazgo ordinario. La tradición vikinga estaba profundamente arraigada en el tejido cultural de Noruega, y Øyvind, como muchos noruegos, sentía un profundo respeto por sus antepasados. Aseguró cuidadosamente la espada e informó de su descubrimiento a las autoridades locales. La noticia de la posible reliquia vikinga corrió como la pólvora, y pronto, un equipo de arqueólogos descendió sobre la granja Lovre. Un rápido análisis confirmó la corazonada de Øyvind. Esta era de hecho una espada vikinga, que se remonta a un periodo comprendido entre el 900 y el 1050 d.C. Aunque bien conservado, la espada solo tenía unos 15 centímetros de largo, aproximadamente la mitad de su longitud original. La parte que falta, teorizaron los arqueólogos, podría haber sucumbido a la implacable garra del tiempo. Uno de los arqueólogos expresó su asombro por la excepcional calidad de la espada. Declaró que la espada es un hallazgo muy raro. Las espadas vikingas no eran simples herramientas de guerra. Eran símbolos de estatus, un privilegio reservado a los guerreros de élite de la época. La curiosidad de los arqueólogos se despertó aún más cuando sometieron la espada a un escáner de rayos X. Bajo las capas de óxido y mugre, surgió una inscripción oculta en la hoja. Representaba una cruz. Y tras un examen más detallado, lo que parecía ser una letra tenue. La inscripción daba a entender que no se trataba de una espada vikinga cualquiera. Podría ser una legendaria espada Ulfberht. Las espadas Ulfberht fueron famosas en la época vikinga y la Alta Edad Media por su excepcional manufactura. Forjada en la actual Alemania, estas armas eran apreciadas por su calidad y llevaban el nombre del fabricante grabado en sus hojas. La inscripción de la espada de la granja Lovre ofrecía una tentadora visión del origen del arma, y tal vez incluso la identidad de su antiguo propietario. El simple acto de Øyvind Tveitein Lobra de limpiar un campo había desenterrado no solo una reliquia, sino un vínculo tangible con el vibrante y a menudo brutal mundo de los vikingos. Esqueleto de mamut. A diferencia de desenterrar una espada vikinga oxidada, encontrar los huesos de un mamut en una granja es otro cantar. Imagínate la sorpresa de Jim Bristol, un agricultor de soja del sur de Michigan, en aquel fresco día de septiembre de 2015. Él y un amigo estaban haciendo una excavación rutinaria en su campo, nada fuera de lo común. Pero mientras el cubo de la retroexcavadora se hundía 2 metros bajo la superficie, crujiendo a través de plantas maduras de soja, ocurrió algo extraño. La maquinaria gimió y se estremeció bajo una tensión repentina. No fue una roca ni una vieja maquinaria agrícola lo que golpearon. Era mucho, mucho más grande. Bristol y su amigo no podían saberlo entonces, pero acababan de tropezar con una magnífica reliquia del pasado. Un esqueleto de mamut lanudo. Enclavado entre la arcilla azul, justo al lado de 3 grandes rocas, yacen los huesos de esta bestia gigante, liberado por fin de su largo letargo.
Para la mayoría de los agricultores, un día de trabajo puede aparecer una herradura perdida o una herramienta olvidada. Pero Bristol y su amigo se habían convertido en paleontólogos accidentales, los improbables héroes de un descubrimiento sensacional. Encontrar un esqueleto de mamut en su campo de soja fue un acontecimiento único en la vida, algo que nunca hubieran podido predecir. Científicos de la Universidad de Michigan descendieron sobre el campo de soja, ansioso por desentrañar los secretos de este gigante prehistórico. Profesor Dan Fisher, un reputado experto en mamuts y mastodontes, examinó meticulosamente el esqueleto. Basándose en su análisis, llegó a la conclusión de que el mamut había llegado a su fin hace unos 15.500 años. Intrigantemente, el profesor Fisher también teorizó que el mamut podría haber sido carroñado por los nativos americanos que habitaban la región en esa época. Esto apuntaba a una posible presencia humana en la zona mucho antes de lo que se pensaba. Otro científico observó más de cerca el cráneo del mamut. Examinando los daños, creían que el mamut podría haber encontrado su fin durante una pelea con otro macho, tal vez durante la temporada de apareamiento a finales de primavera o principios de verano. Las marcas reveladoras en el cráneo sugerían un fuerte golpe con el colmillo de otro mamut. Para Jim Bristol, el descubrimiento no fue solo una maravilla científica, era profundamente personal. Lo calificó como el hallazgo de su vida, un recordatorio constante de las maravillas ocultas bajo su aparentemente ordinario campo de soja. Incluso hoy en día, mientras camina o conduce por la tierra, no puede evitar preguntarse qué otros secretos podrían yacer enterrados bajo la superficie. El descubrimiento del mamut tuvo un impacto tan profundo que Bristol incluso decidió cambiar el nombre de su granja. Generation Acres se convirtió en Mammoth Acres. Era un homenaje permanente al increíble gigante prehistórico que una vez vagó por la tierra. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.